palabra del Señor y compartir también acerca de las experiencias que vamos teniendo cada día en el caminar del Señor, porque a veces a través de la experiencia de alguien podemos fortalecer nuestra vida espiritual. Hay ocasiones en que nos sentimos desfallecer y quizás un relato, quizás el compartir una experiencia vivida, ¿cierto? Cómo el Señor ha hecho obra en nuestra vida, cómo el Señor ha hecho milagros en nuestra vida, hace la diferencia y nos ayuda a levantarnos en el momento difícil. Quizás usted en la Biblia puede encontrar muchos relatos acerca de cómo Dios hizo grandes hazañas con grandes hombres, que no eran grandes hombres ciertamente, sino que eran hombres usados por Dios. Esa era la diferencia. Dios quiere usar hombres en este tiempo, mujeres en este tiempo, pero la diferencia está en que hay algunos que están dispuestos a ser usados por Dios y hay otros que les cuesta dar el paso para que Dios los pueda usar. Si usted lee la Biblia, puede encontrar, por ejemplo, que David derribó a Goliat, que era un gigante. Cuando usted analiza esa escritura, quizás pasa por alto que frente a ese gigante había un ejército. Y ese gigante, que medía aproximadamente 3 metros, dice la escritura que se presentaba frente al pueblo de Israel cada mañana y le retaba al pueblo de Israel que viniera uno solo y se presentara y que peleara con él, y el que ganara la pelea, los otros iban a ser esclavos de aquel que ganara. Y así dice que se presentó por mucho tiempo, por muchos días, y nadie había en el ejército hombres que habían sido formados para pelear, para guerrear, hombres que eran valientes, valerosos, que estaban acostumbrados a la pelea, pero ese gigante les infundía tal miedo que ninguno era capaz de recibir el desafío. La palabra dice que el rey de Israel dice que también era alto. Dice que cuando Saúl se juntaba con el pueblo de Israel, dice que su estatura sobrepasaba a todo el pueblo sobre la cabeza. O sea, Saúl era bastante alto, pero tampoco él aceptó el desafío de la batalla contra el gigante. Pero este joven, David, dice que él aceptó ese desafío y peleó contra el gigante y lo venció. Pero fue necesario que este hombre, ¿cierto?, que David aceptara este desafío, porque él lo hizo en el nombre de Jehová. No fue en su propio nombre, sino que fue en el nombre de Jehová. La palabra en esta tarde no tiene que ver con el rey David, sino que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo hoy. La palabra se encuentra, para que usted la busque, en el libro de San Mateo, capítulo 25, del versículo 1 en adelante. Y dice de la siguiente manera: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Esta es la lectura de la palabra, que el Señor añada revelación a su palabra. Vamos a ir a la exhortación al tiro. Y nosotros, cuando vemos esta palabra, cuando leemos esta palabra, ¿cierto?, pensamos en que las 10 vírgenes representan a la iglesia de este tiempo, o a la iglesia, si usted lo quiere, en todo el tiempo. El número 10 hace mención a la totalidad, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos que dice que había 10 vírgenes,
no está diciendo que habían 5 que eran creyentes y las otras 5 no eran creyentes. Dice que las 10 eran vírgenes. Las 10 estaban, por decirlo de alguna manera, en comunión. Las 10 dice que tenían lámpara. Las 10 dice que tenían aceite. Entonces cuando usted analiza la palabra, es como en una iglesia. Usted entra a una iglesia y usted ve a todos que son creyentes. Si usted le pregunta a cualquiera de ellos si cree en Dios, todos le van a decir que sí. Pero esta palabra nos habla de que a pesar de que todas estaban creyendo lo mismo, ¿cierto? Todas fueron a esperar al esposo, que representa, ¿cierto?, a nuestro Señor. Las 10 estaban esperando al esposo. Mas dice que había una diferencia entre ellas. Dice que 5 tomaron aceite cuando tomaron la lámpara, pero las otras 5 no lo tomaron. Entonces cuando nosotros analizamos, ¿cierto?, esta palabra en lo que dice, podemos ver que las 5 prudentes, dice que el diccionario dice que se define con la capacidad del ser humano de medir las posibles consecuencias de los actos para actuar de manera justa y con cautela, ¿cierto? Eso quiere decir que es una persona prudente. Tiene la capacidad de saber que lo que va a realizar, en qué puede redundar o en qué puede pasar más adelante de acuerdo a los actos que él está haciendo. Más dice que la persona insensata, dice que es una persona que no tiene sensatez, que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. O sea, hay falta de buen juicio, prudencia y sabiduría. Es todo lo contrario a la persona prudente, ¿cierto? Y entonces es ahí donde encontramos nosotros la diferencia entre estas vírgenes, ¿cierto?, que salen a esperar al esposo. Cuando nosotros analizamos lo que significa, lo que esta parábola dice, ¿cierto? Esta parábola que no fue dicha por cualquiera, sino que es nuestro Señor Jesucristo quien le hace el relato de esta parábola. Y cada parábola tiene como fin de explicar lo que es espiritual en forma física, por decirlo de alguna manera, y así nosotros podamos entenderlo a qué se refiere. Cuando la palabra dice que todas tenían lámpara, la lámpara, dice la palabra que es la escritura. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a tus pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Entonces podemos ver que cuando dice que es lámpara a mis pies, quiere decir que yo puedo ver cerca cuando transito, cuando camino, para no caer, para no tropezar, para no pasar a llevar algo, para no botar algo, ¿cierto? Pero dice también que es lumbrera a mi camino, quiere decir que también va a producir una luminosidad tal que me va a poder guiar a través del tiempo hacia donde yo me desplace, hacia donde mi vida me quiera llevar. No es sino con la luz de Dios, para que así yo pueda tomar bien las decisiones. Entonces lumbrera mi camino quiere decir en el camino que yo voy a tomar en mi vida, en el camino que yo voy a seguir en mi vida, ¿cierto? Entonces cuando nosotros vemos esta palabra, podemos entender que en este tiempo, ¿cierto? Como me dieron una oportunidad el día domingo, yo dije, estamos tomando decisiones, estamos tomando, ¿cierto? En cada día tomamos nosotros una opción de hacer o de seguir. Tomamos distintas opciones cada día. Entonces dentro de esas opciones está si quiero seguir a Dios o no lo quiero seguir. Y la tomo por acción o por omisión. O sea, si yo omito tomar la decisión, estoy igual tomando una decisión. Estoy postergándola, y al postergarla la estoy dejando de lado. Entonces cuando nosotros vemos esto, podemos ver que quizás estas vírgenes que no eran prudentes, ¿cierto?, empezaron a dejar al Señor de lado por omisión, porque quizás tenían muchas cosas que hacer, ¿cierto? Cuando nosotros vemos un relato donde dice María, María, muchas cosas tienes, ¿cierto?, y te turbas por estas cosas. Marta, ¿cierto? Y María
escogió la mejor parte, que era escuchar al Señor. Marta tenía muchas cosas que hacer, muchas labores en la casa, pero María había dispuesto su tiempo para escuchar al Señor. Marta iba a tener toda la vida para hacer las cosas de la casa, para hacer los quehaceres y atender a quienes vinieron a visitarle. Pero no iba a tener todo el tiempo la posibilidad de estar ahí a los pies del Señor escuchando la palabra de sus propios labios. Y así muchas veces nos pasa a nosotros, empezamos a postergar las cosas del Señor porque decimos, quizás mañana pueda ir a la casa del Señor, quizás el mes que viene. Y hay otra cosa que dice, mire, el presidente que había, no sé si será presidente, pero esa es la labor que él más o menos cumple o cumplía, ¿cierto? Benjamín Netanyahu en Israel decía que los cristianos el problema que tenían, que no transmitían su creencia a los niños, no los hacían partícipes. Así como el pueblo de Israel, ¿cierto? Desde pequeño le enseñaba la palabra a los niños y los niños aprendían la palabra en forma verbal para después aplicarla en la forma escritural, ¿cierto? Nosotros no hacemos eso, sino que hacemos casi lo mismo que hace el mundo. Decimos, no, cuando el niño crezca, que tome él mismo su decisión. Pero mientras tanto, el mundo está bombardeándolo con ideas a ese niño, y ese niño no está deliberando solo, sino que se está amoldando a lo que el mundo le dice. El mundo está formando a ese niño. Cuando usted quiera decirle a ese niño que Dios es real y que Dios existe, al niño le va a costar entenderlo, porque el mundo le ha estado diciendo por años que Dios no es real, que Dios es una creación del hombre para someter al hombre. Y eso lo muestran ellos como sabiduría. Y después cuando van a la universidad, le remarcan eso otra vez, si es que el niño llega a la universidad. Que Dios es una creación y que no existe. Entonces nosotros perdimos todo ese tiempo importante. La primera enseñanza del niño, las primeras cosas que él recibe son las cosas que guarda para toda la vida. Si usted al niño le enseña el camino del Señor desde niño, nunca lo va a olvidar, nunca se va a apartar. Quizás se aparte por un tiempo, por un momento, pero él va a volver. Amén. Pero si usted lo deja y lo posterga, cuando él ya sea grande le va a costar entender esto del camino del Señor. Entonces cuando nosotros vemos esta palabra, podemos ver que nos encontramos en un tiempo en que nosotros somos la representación de esas vírgenes. Y nosotros en algún momento escogimos, tomamos, ¿cierto?, la lámpara y empezamos a caminar en el camino de la vida. Partimos bien. La lámpara alumbraba harto porque tenía aceite. Y nuestra luz se veía y los demás se regocijaban en nuestra luz. Y nos llamaban y nos hablaban y nos pedían la oración y nos decían, yo creo en Dios porque veo que Dios ha hecho un cambio en ti. Pero cuando la lámpara se va apagando, entonces dicen lo contrario. Yo sabía que le iba a durar un tiempo nomás. Pero no es Dios el que falla, sino que somos nosotros los que vamos dejando de echar aceite a esa lámpara. Y ahora usted dirá, ¿y cuál es el aceite? El aceite es el Espíritu Santo de Dios. Amén. El que le da vida a la palabra. Hay un ejemplo que usted puede encontrar en la misma escritura. El apóstol Pablo dice que aventajaba a muchos de los que estaban en su generación en lo que era teología. Dice que él fue enseñado por Gamaliel, el mejor instructor que había de la palabra de Dios. Pero ellos lo que conocían era el Logos, la escritura. Todavía no tenía vida esa palabra en el apóstol Pablo o en Saulo. Esa escritura cobró vida cuando Saulo en Damasco se encuentra con el Señor. Y el Señor Jesús cambia la vida de este hombre y le cambió hasta el nombre. Ya no era más Saulo, sino que ahora era Pablo el apóstol, enviado a las naciones. Y esa palabra es la que se predica normalmente hasta en este país llamado Chile, que en ese tiempo todavía ni existía.
Entonces imagínense, yo creo que aquel apóstol, aquel hombre, aquel siervo de Dios, aunque le hubiese dicho, imagínate hasta dónde pueden llegar tus cartas, Pablo, yo creo que nunca hubiese mencionado que iban a llegar a un país tan recóndito como Chile, tan lejano como Chile. Más sus cartas han trascendido a muchos pueblos, naciones, ciudades. Han sido reescritas en diferentes idiomas para que muchos la puedan entender. Amén. Países tan difíciles de predicar en el Evangelio como Rusia, Alemania o China conocen acerca de este apóstol Pablo y de Pedro y de aquellos que siguieron a Jesucristo. Pero nosotros partimos bien. Chile partió en un avivamiento. Amén. En que hasta el día de hoy usted habla con cristianos antiguos y le dicen Chile es para Cristo. Pero al igual que el ejemplo que le puse en un comienzo, David para derrotar a Goliat, ¿cierto? Tuvo que confiar en Dios. Y David fue preparado en el tiempo para hacerlo. Dice que él, cuando cuidaba a los animales, peleaba con osos y peleaba con leones. Amén. Para que no le quitaran los animales que estaban al cuidado de él. Así fue preparado para que el día que tuviese que enfrentarse a un gigante, no tuviese temor, sino que en el nombre de Jehová de los ejércitos, él lo enfrentó y lo venció y cortó su cabeza. Amén. A pesar de no tener una preparación en la milicia, pero Dios lo había preparado. Amén. Así también, si usted es creyente, si usted participa de la iglesia, sepa usted que Dios siempre le va a preparar para lo que a usted lo va a mandar, a lo que usted le va a entregar en sus manos. Amén. 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 No lo va a mandar sin resguardo, sin protección, Amén. sin lo que usted necesita. Amén. La palabra en esta tarde dice que viene alguien y anuncia, viene el esposo a la medianoche. Quizás no era la hora que ellas esperaban. Quizás las insensatas no tomaron en cuenta que el esposo se podía tardar un poco más de lo que estaba previsto. Y así fue, pues dice que todas cabecearon. O sea, todas se quedaron dormidas por un momento. O sea, las sensatas y las insensatas. Amén. Pero dice que las sensatas habían guardado un poco de aceite extra por si esto sucedía. Entonces cuando este hombre alza la voz para decir algo que quizás la humanidad ha esperado por muchos años, viene el esposo, viene el esposo. Amén. Entonces sepa usted que ese es cuando Jesucristo viene por su iglesia. Amén. Amén. No va a descender a la tierra, sino que dice que la iglesia será alzada. Amén. E iremos a su presencia, aquellos que han sido lavados con su sangre. Amén. No es para los justos, porque si fuera por justicia propia, ninguno podría estar enfrente del Señor. Amén. Sino que nuestra justicia fue ganada en la cruz del Calvario. Amén. Y nosotros la recibimos por misericordia, pero así está extendida para todo aquel que la quiera recibir. Por lo tanto, ese aceite que aquellas vírgenes insensatas no tomaron, estaba dispuesto, así como está dispuesto hoy día. El Espíritu Santo siempre está dispuesto a entrar a la vida de cualquier hombre, de cualquier mujer que se arrepienta y le reciba en el corazón. Quizás usted pueda decirme que yo tengo muchas fallas. Cuando yo converso con mis compañeros de trabajo y les digo que un día va a haber un arrebatamiento, que la iglesia va a ser quitada del escenario de la tierra y que va a venir un juicio a esta tierra, ellos me dicen, entonces yo me voy con el Señor. Yo le digo, ¿por qué? Me dicen, porque yo soy bueno. Yo no soy malo.
Yo no le hago mal a nadie. Y muchos cometen ese error y muchos creen en ese error. La palabra dice que no hay ninguno justo en esta tierra. Amén. Que todos nos desviamos a una. Y eso sale en el libro de Romanos, en el primer capítulo. Pablo habla acerca de todos nuestros errores y por qué no podemos heredar una vida eterna por mérito propio. Y es por eso que Jesús viene y muere en la cruz del Calvario para hacerle libre, primeramente del pecado, y después para darle vida eterna y salvación eterna. Usted que me está escuchando, sepa usted que este relato es muy importante en este tiempo. Cuando dice que aquel que da la voz, que viene el esposo, todas las vírgenes despiertan, porque todas las estaban esperando, todos estaban esperando a que el Señor volviera. Pero dice que habían 5 que no estaban preparadas, porque sus lámparas se estaban apagando. Las lámparas se apagan en nuestra vida y empezamos a confundir el camino. Es una cosa simple de hacer. Si usted apaga la luz en su casa, a pesar de que conoce tan bien su casa, apaga la luz por la noche, usted más que seguro que se va a tropezar con algo y va a andar despacio con precaución, a pesar de que conoce su casa, porque hay oscuridad en esa hora. La palabra nos habla también que el Señor llegó a la medianoche, cuando hay oscuridad sobre la ciudad, cuando hay temor en la ciudad. Y quizás no recuerdo otro tiempo donde haya habido más temor en la sociedad que en este tiempo. Lo que nos habla acerca del miedo y de la oscuridad. Querido hermano, quizás esta es la oportunidad de recapacitar acerca de cómo estamos frente a la presencia de Dios. Si estamos guardando aceite, si tenemos la llenura del Espíritu Santo, si estamos alimentando la lámpara, ¿cierto? Porque podemos leer la palabra, como le decía el apóstol Pablo, sabía mucho de la palabra, pero no había vida en ella, sino hasta que Jesucristo viene a su vida, y entonces esa palabra que él había conocido por tantos años, entonces él la puede entender y la empieza a aplicar de tal manera que empieza a ser vida para otros también. Esa vida es la que el Señor nos entrega a través de cada predicación, a través de cada iglesia que se levanta en su nombre a predicar este evangelio. Es la oportunidad, es la invitación que extiende Dios cada día en misericordia. Y misericordia quiere decir que Dios mira la miseria de nuestra vida y la pasa por su corazón. Misericordia se compone de 2 partes, que es misericordia, o sea, miseria y corazón. Amén. Los defectos, las faltas, todo lo que nosotros cometemos mal, Dios la pasa por su corazón y después nosotros somos perdonados. Vamos a fallar, nos vamos a equivocar y muchas veces quizás. Pero usted misma, usted mismo, cuando su hijo se equivoca, no lo mira con amor y lo abraza y le dice, a la otra te va a resultar. A veces quizás se enoje, le diga, pero ¿por qué te cuesta tanto? Pero ese enojo no es porque usted lo odie, sino porque usted quiere que se esfuerce un poco más, porque sabe que él puede dar un poco más todavía, sabe que es capaz de hacer más todavía. Pero Dios es perfecto. Hay una palabra que uso siempre cuando le escribo a alguien y yo le pongo, Dios es bueno. Sí, amén. Entonces yo no le digo, Dios es bueno para convencerme a mí mismo. Yo sé que Dios es bueno. Porque a pesar de que nuestros seres queridos partan del escenario de esta vida, pero yo sé que van a un lugar mejor. Va a llegar un día en que ellos van a estar en la presencia de Dios y Dios los va a llamar, ¿cierto? Y dice que se van a levantar del polvo de la tierra
y van a ir a gozarse con el Señor. Y nos vamos a gozar todos juntos con el Señor. Eso produce tristeza cuando se va el ser querido. Pero no por eso Dios deja de ser bueno. Dios sigue siendo bueno. Amén. Porque siguen naciendo otros. Amén. Y para eso Dios nos llama, ¿cierto? Para eso se predica esta palabra. Para que la palabra no muera y el Espíritu siga en otro entregando esta palabra. Pablo murió a pesar de ser una persona escogida por Dios, porque Dios lo dice, Jesús lo dice. Instrumento escogido me es este para predicar este evangelio. Pero aún así, a pesar de todo lo bueno que hizo, igual murió Pablo. Pero aquellos que él formó siguieron predicando este evangelio. Y después aquellos que formó Pablo también murieron. Pero el Espíritu siguió en los otros. Y así hasta este tiempo. Han pasado algo más de 2000 años. Y este evangelio se sigue predicando. Quizás hay una cosa que sí ha sucedido. Que hemos ido apagando el Espíritu en nuestra vida. Y nosotros vamos apagando el Espíritu de Dios en nuestra vida. Cuando vamos poniendo otras cosas en nuestro corazón. Cuando quizás ponemos las redes sociales en nuestro corazón. Cuando empezamos a buscar qué sucedió con fulano de tal o con tal artista. Qué sucedió en su vida. Y dejamos de buscar qué sucede en la Escritura. Cuando empezamos a buscar quizás cosas que no se deben ver en las redes sociales. Porque dañan nuestra mente, dañan nuestro corazón. Cuando empezamos a ver solo lo malo de nuestra vida, cuando empezamos a ver solo los problemas y dejamos de ver las bendiciones que Dios nos entrega cada día, cuando dejamos de considerar que todavía respiramos y que tenemos salud y que tenemos, ¿cierto?, a nuestros niños, a nuestros hijos y que tenemos el alimento. Cuando a mí a veces... Una vez me contaron que había una hermana en los tiempos antiguos que se levantaba para dar gracias porque había comido un plato de tallarines en el almuerzo. Hoy en día, ¿quién daría gracias por eso? ¿O quién encontraría importante eso? La mayoría quiere levantarse a dar gracias porque el Señor le dio un auto nuevo o porque le dio un auto seminuevo. Y eso los demás agrandarían sus ojos y dirían: qué bueno es el Señor. Pero imagínese aquella persona que no tiene para comer y el Señor le provee un plato de tallarines, tiene su guatita llena y está contento con el Señor. Entonces hemos dejado de mirar las cosas simples de esta vida, pero que son importantes, y le damos importancia a las cosas que quizás anhelamos tener, quisiéramos tener, pero que no siempre vamos a poder llegar a ellas, porque nuestro camino es distinto. El mundo se desvive por esas cosas, pero el Hijo de Dios debería desvivirse por encontrar la sabiduría de parte de Dios, por encontrar el consejo de parte de Dios. Y no va a encontrar ese consejo y esa sabiduría sino en la palabra de Dios, que, como le dije, representa la lámpara. Y el Espíritu Santo es la guía. Que el Señor le bendiga en esta tarde. Esta sería la palabra para hoy. Ojalá el Señor la guarde en su corazón y pueda usted entender que siempre vamos a tomar una decisión. Sea usted la Virgen prudente, aquella que es capaz de ver el futuro, de ver el mañana, de ver el día que viene y estar a cuenta siempre con Dios, buscando a Dios. Que el Espíritu Santo esté en nuestra vida y que siga siendo, ¿cierto?, una luz para sus vecinos, una esperanza para su comunidad. Ore por aquel que está triste, aunque no sea creyente. Ore por aquel joven que está caído.
usted puede hacer la diferencia a través de la oración. No necesita hacer una oración pública. Ore cada día, cada noche, para que el joven sea transformado, para que los jóvenes que aún no han caído en la droga o en el alcohol tengan sabiduría. Señor, dale sabiduría al joven y a la señorita que vive a mi alrededor, en mi comuna, para que no siga los pasos del malvado, para que no siga los pasos de aquel que engaña, de aquel que turba el corazón. Dale sabiduría para que siga el camino correcto, para que escuche el consejo de sus padres, para que hasta cuando sea grande se atenga a lo que sus padres le aconsejen. Padre bueno, Señor eterno, te pido por mi comuna, te pido porque ellos puedan ver otra realidad, porque ellos han conocido solo una realidad. Te pido, Señor mi Dios, que transformes vidas y corazones en este lugar. Mire, Señor, con ojos de misericordia esta población en donde vivimos. Mire, Señor mi Dios, ese pasaje en donde viví por tantos años. Padre amado, Señor eterno, ahí viven hijos suyos, Señor mi Dios. Viven hijos que le han servido por muchos años, Señor mi Dios. Quizás han caído, Señor mi Dios. Quizás se han tropezado, quizás el Espíritu Santo, Señor mi Dios, quiere estar con ellos, pero ellos le dan prioridad a otras cosas. Entre, Señor, en esa vida, transforme, Señor mi Dios, esa vida. Amén. Que se levanten más hombres y mujeres valientes que prediquen su evangelio en las plazas, en las ferias, en el transporte público y en todo lugar donde se pueda expresar su palabra. Padre bueno, Señor eterno, no conocen otra realidad porque siempre hemos vivido en este lugar. Y eso quizás uno lo aprende cuando se cambia de lugar. Padre bueno, Señor mi Dios, le pido a usted también bendiga, Señor, esta palabra. Amén. Y la atesore en nuestra vida y en nuestro corazón. Que cada noche nos acordemos de nuestros vecinos y de nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno es el Señor. Den un fuerte aplauso al Señor. Agradecidos estamos del Señor que nos habla cada día. Él es bueno. Él siempre nos guía. Dice la Escritura que su Espíritu Santo es aquel que nos guía a toda verdad y a toda justicia por el amor de su nombre. Y en esta mañana, o en esta noche, ya mañana, perdón. En esta noche el Señor nos ha hablado y nos ha guiado a llenar nuestras lámparas, a buscar de su presencia, porque el tiempo es corto y la venida de Cristo se acerca. Así que agradecemos al Señor por la palabra, por nuestro hermano Gerardito, que el Señor le bendiga y lo siga usando cada día en su trabajo, en su hogar, donde él vive, en donde él esté. Que el Señor ponga de nuevo en su boca, en sus labios, para que predique la palabra del Señor, al igual que con nosotros. Así que dejamos invitados el día domingo, 7:30 de la tarde, papá. A las 7:30 de la tarde ya vamos a estar dando comienzo al culto del domingo. Se cambió por el horario de verano, así que ya a las 7:30 de la tarde vamos a estar transmitiendo en vivo el día domingo, y los días jueves a las 8 de la noche los esperamos. Si usted tiene alguna petición de oración, puede dejarla ahí en los comentarios. Ahí donde dice comentario, ahí puede pedir la petición de oración. Si usted gusta que oremos por su familia, por sus hijos, por algún padre o su pariente, escríbalo ahí. El día martes nos reunimos a orar. El día martes nos reunimos a buscar y a orar por todas las peticiones que están escritas ahí, el día jueves y el día domingo. Así que les dejamos invitados, calle P, con pasaje 6, al lado del CESFAN, en la sede del Club Deportivo Fernando Barahona. Les esperamos. Que el Señor te bendiga y Él guarde tu vida. Amén. Que Dios les bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Nos despedimos de los hermanos de Facebook y aquellos que están por YouTube. Que el Señor les bendiga. Los esperamos el día jueves y el día domingo.